Les damos una cordial bienvenida otra vez a todos ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Estamos muy agradecidos porque nos permiten una vez más llegar hasta sus hogares, hacia sus computadoras y poder participar de un estudio más de la Biblia Habla. Mi nombre es Alejandro Mallorca, soy de Buenos Aires, Argentina, y les deseo, hermanos, que donde quiera que estén el Señor les pueda bendecir a través del estudio de su palabra en esta tarde. Vamos a iniciar con una oración. Pedimos que tú nos acompañes, que cierres tus ojos, que juntes tus manos y pongas tu mente en conexión con el cielo. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de haber podido llegar hasta este día de reposo, en el cual, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Permítenos escuchar tu voz a través de ella y que esa voz pueda hacerse obra en nuestros miembros y en nuestras carnes. Gracias por tu misericordia, cariñoso Dios. En tus manos nos encomendamos en el estudio de tu palabra para que tú nos guíes y nos abras el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más, el tema de hoy que nos toca es: ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Hemos estudiado a lo largo de estos estudios que estamos llevando el tema del sábado que no ha sido cambiado, el tema de la obediencia tan necesaria a Dios, a sus mandamientos que se hallan en Éxodo capítulo 20, versículos especialmente del 8 al 11, que es el más pisoteado por el mundo cristiano, y también que necesitamos un equilibrio entre la fe y las obras, y que solamente la fe es la que nos salva, y es por regalo del Señor, ¿verdad? El Señor nos da la gracia, que no es simplemente pasar por alto nuestros pecados, sino es fortalecernos para vencer el pecado. Te pedimos que nos envíes tus comentarios, que puedas tú exponer tus pensamientos bajo este video, y que puedas tú también sentirte libre de expresar tus conclusiones o convicciones con respecto a los temas que desarrollamos en estos estudios. Te suplicamos también que te suscribas a nuestro canal para que puedas tú recibir cada video y cada notificación de cada video que hacemos, que es para la gloria de Dios especialmente, no para una iglesia, no para una denominación. Esto es simplemente para la gloria de Dios, para estudiar su verdad, para conocer su verdad y para que tú la guardes así como tratamos de guardarla nosotros con todo amor hacia Dios. Pasemos entonces al desarrollo del tema que nos toca hoy día. No bajo la ley es el título. ¿Cuál es la condición de la naturaleza humana, de la familia humana, entonces ante Dios hoy día? ¿Cuál es? La respuesta está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Acompáñanos en el estudio con tu Biblia para cotejar los textos, como siempre lo decimos. Romanos 3, versículos 23. Dice lo siguiente la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra condición entonces ante Dios? Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra mayor necesidad entonces es de reconciliarnos con Dios, pero lo vamos a ver desarrollando el tema a lo largo de este estudio. Puesto que somos pecadores, ¿cuál es nuestra situación ante la ley entonces? ¿Cuál es nuestra situación? Veamos lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice cuál es nuestra condición ante la ley. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues
el pecado es infracción de la ley. Bien clarito este texto que nos ilustra el apóstol amado. El pecado es infracción de la ley, es quebrar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, mi hermano, todos hemos pecado, todos hemos infraccionado en algún punto esos 10 mandamientos santos que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Necesitamos religar nuestra relación con Dios, que ha sido rota por nuestra propia voluntad al faltar a la santa ley de Dios. Segundo texto, Romanos 3:19. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Romanos 3:19 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, como somos pecadores, estamos bajo el juicio de Dios. La ley exige que el que peca debe sufrir las consecuencias. Pero ya veremos a través del estudio, de este estudio, mejor dicho, cuáles serán las consecuencias de desobedecer la ley. Aparentemente hoy no habría consecuencias porque todo el mundo hace lo que quiere, vive como quiere, piensa como quiere, pero la realidad es que Dios tiene la recompensa para cada uno según sus obras. Vayamos entonces a ver por qué vino Cristo a esta tierra. Visto que somos todos pecadores, que todos estamos bajo la condenación de la ley, porque hemos faltado a la ley. En algún punto de esos 10 mandamientos todos hemos faltado. Hemos mentido, tal vez hemos matado, hemos adulterado, hemos violado el 4.º mandamiento que dice acuérdate del sábado para santificarlo. Hemos tal vez maltratado a nuestros padres. Nos hemos olvidado de Dios haciéndolos ídolos y postrándonos ante ellos. Pero tenemos una solución para nuestra situación de pecaminosidad. Vayamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿Qué sentencia descansa entonces sobre los que hemos pecado? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Un versículo muy conocido. Gálatas capítulo 3, verso 10. Mira lo que dice la Biblia. Porque todo lo que aprenden de las obras de la ley está bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no está de adorno, mi hermano. No creas tú que la ley está puesta para adornar o para que tenerla como un recordatorio, algo sin importancia. No. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, bajo maldición están, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuándo somos malditos entonces? Cuando no hacemos las cosas que Dios ha establecido. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. No es cosa liviana estas cosas. Estos temas no son livianos, mi hermano. Dependen de nuestra vida. Mejor dicho, nuestra vida depende de entender estos temas. Por eso no entiendo el por qué muchos violan los mandamientos de Dios abiertamente sin importarles nada. No es cosa liviana estos temas. Por eso los hemos estudiado y preparado para ti, para que tú puedas también entender que debes entender que vivir bajo la ley es no obedecer a Dios. O sea, el peso de la ley cae sobre el desobediente, porque ha quebrantado la ley, por lo tanto es merecedor del castigo.
Por eso estamos bajo la ley. Cuando faltamos un mandamiento de Dios, la consecuencia es la que veremos más adelante. Pero no creas que ninguno padecerá las consecuencias de la desobediencia. Ya llegará en algún momento la consecuencia para ello. Ninguno quedará impune, hermano. Ninguno. Toma en cuenta estas cosas. Tú que eres cristiano, tú que tratas de hacer lo que Dios quiere, entiende estas cosas. La condenación está para aquellos que no obedecen a Dios, que sabiendo estas cosas las pasan por alto. Entonces, el objetivo para que Dios tuvo que enviar a su Hijo a la tierra es Hebreos capítulo 2, verso 14. La sentencia que descansa sobre los que desobedecen es la muerte. ¿Y dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice que voy a morir porque soy pecador o porque vivo en condenación por no obedecer los mandamientos de Dios? Romanos capítulo 6, verso 23. Vayamos a ese texto y después pasemos a la siguiente pregunta. Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. Mira lo que dice aquí. Esto es palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la solución a tu problema, hermano, y a mi problema. Porque somos faltantes de la ley de Dios, porque vivimos en condenación por haber ofendido en algún punto de esos 10 mandamientos, o tal vez en todos. No es cosa liviana esto, hermano. Pero para eso Dios toma las cartas en el asunto, porque ve que no podemos obedecer por nosotros mismos. Y nos manda a su Hijo como dádiva para tener vida eterna en el Señor Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo debía morir. Porque tú y yo debemos morir cada vez que cometemos un pecado. Pero el Señor murió por ti, por mí, para que no padezcamos la consecuencia de nuestros actos de desobediencia. Entonces vamos a rectificarlo, lo que estamos leyendo aquí. ¿Para qué Cristo tuvo que venir a esta tierra? Hebreos 2.14. Mira lo que dice el apóstol aquí en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo. Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. El diablo nos ha sometido a través de nuestras concupiscencias o pecados acariciados a una desobediencia a Dios. Éramos débiles, no podíamos resolver el problema por nosotros mismos y estábamos condenados a muerte. Entonces Dios tuvo que resolver el asunto enviando a un Salvador, a alguien que nos libere del yugo de la esclavitud del pecado y la desobediencia. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Persistimos nosotros en desobedecer, persistimos en el pecado, seguimos crucificando a Cristo cada vez que cometemos un error en nuestras vidas. No es cosa liviana esto, hermano. Es un tema de vida o muerte lo que estamos tratando, porque vemos que la consecuencia del pecado es la muerte, la desobediencia de Dios, desconectarnos de la luz que nos da vida, que es Dios. Cada vez que cometo un pecado, cada vez que tengo un mal pensamiento, cada vez que de mis labios salen palabras no santas, estoy crucificando una vez más a nuestro Señor. No es cosa liviana tomar las cosas de Dios a la ligera, hermano. Tengamos conciencia de estas cosas. Que el Señor nos ayude a entender que Él vino para que yo pueda vencer el pecado. Participó como uno de nosotros, con carne y sangre, igual que tú, igual que yo. No tenía ningún privilegio, aún siendo Dios. No utilizó su deidad para que
tú y yo podamos ver que como humanos, tomados de la mano de Dios, podemos vencer. Es necesario que pensamos nuestros pecados para poder verle a Él otra vez cara a cara. ¿Se hallan los cristianos entonces bajo la condenación y el temor de la muerte? ¿Se halla un desobediente o un obediente cristiano? Mejor dicho, ¿se halla un obediente cristiano bajo la condenación de la ley? ¿Qué nos dice la Biblia? Está en Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Coteja con tu Biblia otra vez, te ruego que estudies estos textos que te damos aquí para que tú los puedas analizar y meditar en ellos. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. El título dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué será vivir conforme al Espíritu y qué es vivir conforme a la carne? El mismo Gálatas capítulo 5 nos dice que es vivir bajo la carne, que son los resultados de vivir bajo la carne y que son los frutos del Espíritu en nosotros. Versículo 2 dice del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Bueno, aquí yo puedo entender cualquier cosa si quiero. Vuelvo a repetir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Significa esto que yo ya no tengo que obedecer? ¿Significa esto que Cristo me liberó a mí para que yo ya no tenga que obedecer porque Él me ama tanto que me ha librado de esa ley de los 10 mandamientos que ya no existen más? No dice eso aquí, hermano. No dice aquí. Porque lo que nos libra es de la ley del pecado que mora en nosotros, no de las santas normas de vida de Dios. No de lo que rige el universo, del amor de Dios, que es su carácter trasuntado en su ley. La ley es perfecta, justa y buena. Y como nosotros somos pecadores, ya no somos justos por nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos ayude y nos eleve a ese nivel de justicia que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que entendamos que la ley nunca dejará de existir, porque es una norma de santidad que nos eleva hacia Dios, porque es el carácter de Dios. Nosotros debemos vivir conforme a las normas del Espíritu, que es el único que nos puede capacitar para vivir una vida de obediencia. Entonces, ¿se hallan los cristianos bajo la condenación de la ley? Claro que no. ¿Por qué no? Porque el cristiano es obediente a Dios. Tú que te dices cristiano, ¿has meditado en esto? ¿Has meditado si eres obediente a lo que Dios ha establecido en su palabra? Y estamos leyendo el Nuevo Testamento, hermano. No estoy leyendo el Antiguo Testamento, que pueden decir mucho, pero las cosas del Antiguo Testamento caducaron con Cristo. No, jamás. Lo que caducó fue la ley ceremonial, y eso lo veremos en el próximo estudio. Los dos tipos de leyes que había en el pueblo de Israel. La ley moral nunca puede caducar porque es el carácter de Dios. Es como Dios es amor. Su ley es amor, es bendición para ti y para mí. Nunca su ley puede ser caducada, porque si no, en vano vino Cristo. Lo dijimos en el estudio pasado con nuestro hermano Daniel Pinto. Si la ley hubiera sido fácil borrar los mandamientos de Dios, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué? Hubiera sido para Él más fácil eliminar los mandamientos y dejar que no haya pecado, que nadie tenga conocimiento de lo que es bueno y es malo, y que cada uno viva de acuerdo a su conciencia. Pero Él no dijo eso jamás. Y lo vamos a ver en este estudio más adelante. ¿Es posible que peque uno que está bajo la gracia?
Uno que vive bajo la gracia, o sea, el perdón que Dios nos ha dado, que tratamos de vivir en obediencia a Dios. ¿Es posible que pequemos? ¿Qué nos dice la Biblia? En Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. Romanos 6, 14 y 15. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Estamos leyendo más bien el libro de Romanos porque es el libro de justicia por la fe en esencia, es especial este libro. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entiendes esto? ¿Comprendes la profundidad de este texto del apóstol Pablo? El pecado no se enseñorea de quien vive bajo la gracia. Por lo tanto, el que vive bajo la gracia no es costumbre vivir en pecado. Cuidado con pensar en una gracia barata, vive como quieras, total, el Señor ya te perdonó, estás libre de toda obediencia a Dios. Y no es así. No sé cómo puede ocurrir, en qué mente puede ocurrir esto, que digan que vivimos bajo la gracia y no importa cómo tú vivas, total, el Señor ya te perdonó. Y no me canso de repetir esto porque es lo que escuchamos muchas veces cuando charlamos con hermanos de denominaciones especialmente dominicales. Que ya no estamos bajo la condenación de la ley, eso caducó con Cristo, ya está. No, mi hermano. Cristo no quiere hijos desobedientes. Para estar cubierto por la gracia tiene que haber obediencia, si no, no puede cubrir la gracia. Sigue diciendo el versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo es bien claro, hermano. Pablo es muy claro. ¿Seguiremos viviendo en nuestra vida libertina de pecado, de alcohol, de mujeres, de cigarrillos, de droga? ¿Seguiremos viviendo en esa vida? O peor, en una desobediencia abierta a los mandamientos de Dios. Porque decimos ya estamos bajo la gracia, ¿no? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Es un error pensar de ese modo. Ten cuidado con esas cosas. Es un tema de salvación para tu vida, hermano, y para la mía. Ayúdame tú también con tus oraciones para poder vivir yo también bajo la gracia. Entonces, el transgresor que se halla detrás de las rejas y que tiene que trabajar para pagar su pena, se halla bajo la condenación de la ley. Un preso, por ejemplo, está bajo la condenación de la ley y se ve obligado a guardar la ley del Estado durante el tiempo de su cárcel. Pero si por acaso es indultado y sale bajo gracia, se halla aún sujeto a la ley del Estado. De la misma manera sucede con el que ha sido perdonado y se halla bajo la gracia de Dios. Aún está obligado a obedecer la ley. Es claro, ¿verdad? Es claro este texto que leemos aquí, porque si el preso es indultado cuando sale libre, no quiere decir que tiene que seguir robando, porque si vuelve a robar, ¿a dónde vuelve a parar? Otra vez a la cárcel, ¿verdad? Por eso es importante entender estas cosas. ¿Qué actitud manifestó el autor del plan de redención hacia la ley? ¿Quién era el autor del plan de redención? Cristo mismo. Cristo y el Padre, entre los dos, decretaron un plan de emergencia mucho antes de crear al hombre, en caso de que el hombre decidiera pecar. Mira lo que nos dice Salmos 40, 7 y 8. Vayamos ahora sí al Antiguo Testamento. Vayamos a ver qué nos dice el salmista David. Salmos 40, 7 y 8. Entonces dije, aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El que vive bajo la gracia tiene la ley en su corazón, impuesta por el Espíritu de Dios. No está
bajo la condenación de la ley aquel que trata de obedecer a Dios por amor a Él. Está bajo la condenación de la ley aquel que trata de hacer la ley por su propio esfuerzo. Es imposible. Ya te digo, es imposible que tú y yo obedezcamos los mandamientos de Dios por nuestro propio esfuerzo. Por eso necesitamos a ese Salvador, a ese Redentor, a ese santificador que es Cristo Jesús, para que nos dé fuerza para vencer el pecado. Tú y yo necesitamos vencer todo tipo de pecado, todo, para poder estar ante la presencia de Dios cuando el Señor regrese en la nube de los cielos. Tu ley está en medio de mi corazón, dice el salmista, y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Su santa ley, su preciosa y justa ley. ¿Tú quieres llegar a ser justo? ¿Tú quieres obedecer a Dios? Pues dale a Él tu corazón, mi hermano, para que Él pueda grabar esto en medio de tu corazón, su santa ley. Antes de cambiar la ley transgredida, ¿qué hizo el Padre? Recién hablábamos, ¿verdad?, de que si era más fácil cambiar o eliminar la ley, Cristo no tenía que haber muerto. Pero la ley estaba y debía cumplirse, exigía la muerte del pecador. Y Cristo toma en sus manos ahora el tema del hombre perdido y lo rescata, muriendo en la cruz del Calvario, clavando nuestros pecados en la cruz. Y dice en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, ¿qué es lo que hizo el Padre respecto a la ley? ¿La cambió Él? Vayamos a ver lo que dice Romanos 8, capítulo 3 y 4. Mira lo que dice. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, yo imposible que obedeciera a la ley, por la carne, Dios enviando a su Hijo y en semejanza de carne de pecado, o sea, semejante a mí, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mostró que como humano podemos vencer, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez vuelve a recalcar el apóstol, necesitamos vivir conforme al Espíritu. Necesitamos que Cristo viva en nuestro corazón, que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, para que esa ley que nos condena no caiga sobre nosotros porque hemos desobedecido. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Tú anhelas la vida eterna? Pues aprende a obedecer a Dios aquí. Prepara tu corazón para recibirlo. Entrégate a Él de todo corazón para poder vivir en armonía con su santa ley. ¿Cuál es la relación entre la fe y la ley? Entonces, Romanos 3:31, y con esto terminamos el estudio de hoy. Romanos 3:31 dice, ¿cuál es la relación entre la fe y la ley? Romanos 3:31, dice el apóstol Pablo, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos más aún. Confirmamos por la fe la ley. Que el Señor te guarde y que puedas tú ser un hijo obediente. Haremos una breve oración para terminar este estudio. Acompáñanos. Señor, en tus manos encomendamos a los hijos que quieren ser fieles a tus santos mandamientos. Los ponemos en tus manos de amor para que tú los ayudes a obedecerte y que puedan ellos vivir conforme a tus mandamientos. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga, hermano querido. Que puedas tú vivir en armonía con los mandamientos de Dios, con los 10 mandamientos. Que sea hasta la próxima. Muchas bendiciones, hermano.